Son las 8 de la mañana, 12 minutos, de vuelta en la radio universitaria, en Aquí Ahora de Uniminuto Radio. Nos encanta saludarles a través de nuestra cuenta en Twitter, @Uniminuto Radio. Como lo mencionamos al principio del programa, en la mañana de hoy nos acompaña el candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Está aquí en las instalaciones de Uniminuto Radio, en las instalaciones de Uniminuto Radio, aquí en la calle 80 con Avenida Boyacá. Y por eso, mi querido Jaime, vamos a saludar al candidato en esta mañana para los oyentes de Aquí Ahora de Uniminuto. Sí, señor, 8 de la mañana y 13 minutos. El doctor Germán Vargas Lleras, logramos conseguir que viniera aquí a la cabina de Uniminuto Radio. Siempre su equipo nos había dicho que no querían por teléfono, que quería visitarnos, y por eso aquí lo tenemos desde el año pasado, que teníamos la invitación pendiente. Doctor Vargas Lleras, bienvenido a Uniminuto Radio, y pues, ¿cómo amanece el día de hoy? Bueno, mil gracias por esta invitación. Lo prometido es deuda, y qué grato que podamos compartir el programa de la mañana de hoy aquí con ustedes en Uniminuto Radio. Doctor Vargas Lleras, pues en primera instancia nos dijeron que podemos hablar de todo con usted sin ningún problema. Y... Correctamente correcto. Exacto. Lo primero es, dudas de mucha gente, es que pues usted fue ministro del Interior, ministro de Vivienda, vicepresidente del gobierno Juan Manuel Santos y ahora candidato, y en la campaña y en los discursos que ha realizado, pues algunas pullitas y algunas quejas ha realizado sobre el gobierno de Santos. ¿Cómo tomó la decisión de ser presidente luego de haber estado más de 6 años bajo ese gobierno? Bueno, usted recordará que yo fui candidato en el año 2010. Y es muy razonable que ahora igualmente lo sea. Me he venido preparando a lo largo de todos estos años. Y semana a semana he puesto a consideración de todos los colombianos un programa de gobierno amplio, vasto, que permitiría tener grandes avances y logros en todos los sectores. No es extraño que esté presentando mi nombre, porque como ya se lo recordé, desde el año 2010 ha estado siempre a consideración en todos los eventos en que me ha sido dable proponer ideas, programas, que es una cosa de la cual espero que hablemos a lo largo de esta entrevista. Esas críticas que hace sobre la actual gestión del presidente Santos, ¿usted cuando estuvo en ese gobierno de pronto se las mencionaba al presidente y cómo las recibía él? Por supuesto, uno como miembro de un gobierno siempre debe tener un sentido autocrítico. Yo al interior de los consejos de ministros siempre expresaba las inquietudes en materia de políticas públicas o que no compartía o sobre las cuales tenía dudas. Lo hacía en la intimidad del gobierno. Pero ahora que me es dable formular avances, introducir correcciones a los temas que en cualquier gobierno fallan, las he puesto de manifiesto. Doctor Vargas Lleras, una de las preocupaciones, y nos encontramos aquí en Uniminuto, pues es la educación, ¿no? Y ese ciclo, ¿no? Educación y después empleabilidad. Y quizá ese ciclo que hay veces se ve interrumpido y bueno, frente a eso, una masa crítica de muchachos que salen a la vida laboral, ¿sí? Trabajo hay mucho, pero empleo no siempre. Frente a ese panorama, en el caso eventual que sea presidente de este país. Permite abordar dos temas de gran calado. Empleabilidad y educación. Sí. Hace ya algún par de semanas, en Manizales presenté lo que creo es avances para la educación. Empiezo por señalarle que el programa que más quisiera fortalecer es el programa que cobija a los niños de 0 a 5 años, lo que se ha denominado el programa 0 a 100. La primera infancia. Primera infancia. Ya tenemos 1.200.000 niños con cobertura integral, que por supuesto no es la tradicional que les brindaba el Instituto Colombiano de Bienestar. Por integral debemos entender salud, educación, nutrición y acompañamiento, que es propiamente afecto. Para llegar a la cobertura universal deberíamos ampliarlo, siquiera en un 50%,
tenemos hoy 2.500.000 niños en esa edad que merecen atención. Luego el programa de educación aborda los temas de preescolar, básica, donde aún hay 500.000 jóvenes en Colombia que no están escolarizados. Gran reto el que tenemos. En tercer lugar, todo el mundo comparte que hay que propiciar avanzar hacia la jornada única. Yo me comprometo a duplicar el número de alumnos. Que tiene que ver con la cobertura, pero frente a la calidad más de que la educación. cobertura, con la calidad. De Me acuerdo. comprometo a duplicar el número de niños que van a jornada única. Y para los oyentes es fácil explicar. La gran brecha se forma ahí. Un niño que va 8 y 9 horas a un colegio privado no tiene la misma preparación de quien lo hace 4 o 5. Y luego tenemos el tema de la educación Que es superior. inequitativa, en efecto. Porque cuando los jóvenes vienen rezagados desde la educación primaria y luego la secundaria, difícilmente entran a las universidades y cuando lo logran, lo rajan. Además, hay que ampliar en 350.000 nuevos cupos la oferta en educación superior. De manera que no son pocos los retos que tenemos en esta materia. Y hablando de la pertinencia y de la calidad, me permito contestarle la segunda pregunta. Estamos preparando colombianos mal formados y en profesiones no pertinentes. Por eso hay que estrechar más el vínculo entre el sector productivo y el sistema educativo. Pero usted habla en sus propuestas sobre educación para el trabajo, ¿sí? Pero ¿dónde está la educación para la vida, digamos, el desarrollo de las artes, el desarrollo del ser humano como tal? El viernes pasado el cumplimiento de esas capacidades, como dice Amartya Sen, por ejemplo. El viernes pasado en Valledupar lancé el programa de cultura. Ahora se lo doy. Y una de las ideas es que si vamos a avanzar en la jornada única, hay que recuperar la posibilidad de introducir en el pensum los temas de cultura, artes, danzas, pintura, que fueron excluidos hace ya muchos años. Si usted revisa el pensum obligatorio hoy, no figura ningún área en materia de cultura, queda a discrecionalidad de cada colegio introducirlos o no. En la medida en que podamos ir complementando el tema de jornada única, qué deseable sería que parte de este tiempo se emplee en la formación cultural. Y yo señalé en mi propuesta de cultura que considero muy útil despertar e incentivar las artes. Sobre educación superior, hay algo Gonzalo. de educación superior que nos preocupa, el tema de la financiación. ICETES es una especie de EDUPAD que se está comiendo a los pobres estudiantes. O sea, sacar un crédito en ICETES es mucho más... endeudarse para toda la vida. No, para toda la vida. Es más barato Listo para la sacarlo otra. en cualquier corporación que... Venderle el alma al diablo, casi. Exactamente. Y aparte de eso, cuando uno se gradúa, sale al mercado laboral y le ofrecen cualquier Yo he cosa. estado estudiando el Sí. tema y lo que creo oportuno es introducirle una modificación para que el crédito se empiece a amortizar cuando el muchacho adquiera empleo y la cuota sea proporcional al ingreso que reciba. De manera que cuando un joven sale no tiene por qué entrar a pagar de una vez el crédito educativo y mucho más si está sin empleo. Lo razonable y lo deseable sería que una vez enganche, empiece a amortizar de manera proporcional al ingreso el monto del crédito. Y en la medida en que vaya escalando profesionalmente y su nivel de ingresos sea superior, vaya terminando de completar la amortización. Hay una preocupación de las universidades públicas, SERPI lo paga. Se le dio una cantidad Se de la plata tengo. a los sectores Mire, le voy de a las dar los universidades siguientes privadas, datos. pero con eso se Vea, pueden educar 3 o 4 Tan veces solo más. el 12% del programa Pilo Paga llegó a la universidad pública, 12%. El resto se quedó en la universidad privada. ¿Por qué? Y sí vale la pena. ¿Por qué? Porque los alumnos fueron los que escogieron. Pero eso es muy injusto, porque vale la pena examinar y eso es un pendiente que tenemos en Colombia. Yo tengo la impresión que en muchas universidades privadas, y reléveme de calificarlas, están los jóvenes cursando, no logran el nivel académico y los dejan repitiendo y repitiendo para no perder los ingresos
del programa Pilo Paga. Correcto. Y en otras universidades también privadas que tenían ambiciosos programas de becas, simplemente los han ido sustituyendo por los programas del gobierno, cuando debería ser todo lo contrario, mantener sus propias cuotas de becas más las de Pilo Paga, pero no hacer la sustitución. ¿Sí me explico? Uno de los temas frente a la educación es el tema de las universidades públicas. Yo soy muy amigo de la Universidad Nacional por muchísimas razones y da tristeza cómo se está desbaratando la universidad. En ese sentido, la mayor parte de las universidades oficiales tienen ese problema de infraestructura, se están acabando realmente, literalmente acabando las universidades. ¿Qué se va a hacer frente a eso? Bueno, yo creo que en materia de acreditación universitaria lo que tendríamos es que dividir. No todas las universidades del país pueden hacer investigación, aunque lo pretendan. Unas deberían estar dedicadas a la formación y la investigación y otras tan solo a la formación. Eso como un primer concepto, para que haya cierta diferencia en la asignación de los recursos. Categorías. No es demeritable que unas se dediquen exclusivamente a la formación, pero a la no podemos profesionalización, sí. tener decenas y decenas de universidades en el proceso de investigación. No creo que en Colombia deba haber más de 8 o 9 que cumplan con estos parámetros. Y ahora, lo otro es el situado fiscal a las universidades. Y fíjese que usted defiende a la Universidad Nacional, todos lo hacemos. Es nuestra universidad, finalmente. No la mía, pero bueno, sí rosarista, soy pero... bien consciente. Sí. Pero fíjese que cuando usted va a todas las regiones del país, la cuota parte por alumno es muy distinta. Y encuentra usted el reclamo también de todas las universidades públicas de Colombia, distintas a la nacional, a la de Antioquia, solicitando que se equipare ese aporte del Estado, que hoy es muy distinto en lo que concierne a la Universidad Nacional y a las universidades en los territorios y las regiones del país. ¿Habrá escuchado ese reclamo permanente? Sí. Otro tema preocupante, doctor Vargas, Colciencias, ¿qué va a pasar? Es decir, es una cosa vergonzosa lo que está pasando en Conciencia, Colciencias. yo lo que creo es que hay que reformar el sistema para la asignación de estos recursos. Nunca antes la investigación había tenido un monto mayor de recursos. Recuerde usted que el 10% de todo el sistema general de regalías sí, pero no se evidencia. le fue En ciencia, asignado tecnología e a innovación. investigación. Pero montamos simultáneamente un sistema demasiado engorroso para la aprobación de los proyectos. También muchos de ellos están mal formulados. Pero el tema de los OCATs es un sistema tan burocrático, tan engorroso, y en algunas oportunidades quienes se sientan ahí no son las personas pertinentes para valorar y aprobar los estudios. ¿Cómo será eso? Que no fueron capaces de ejecutar billones de pesos que le habían sido asignados a través del Sistema General de Regalías. Les tocó recientemente trasladar parte de esos recursos al programa de red terciaria. Estaban quietos, sin aplicar, sin ejecutar. Yo creo que la responsabilidad es compartida. Unos, los que presentan los proyectos por la mala calidad de los mismos, pero también, como les señalo, el Estado peca porque creó un sistema tan complejo, tan burocratizado para el estudio y la aprobación de los mismos, que resultó que esos recursos fueron inasequibles. Es un verdadero desgaste. Estamos analizando el tema de educación. Educativo, sí. Y el ciclo completo, y como lo hablábamos anteriormente, tiene también que ver con el tema de empleabilidad, y es un tema que aquí las universidades pues como que nos preocupa todos los días, porque bueno, estamos formando muy buenos profesionales, trabajo hay mucho afuera, pero empleo no tanto, emprendimiento. En ese sentido, ¿qué hay que hacer? Tiene usted razón. El día martes lancé mi programa relacionado con el empleo y particularmente con el espinoso tema de las pensiones. Y sí, imagínese usted, el 60% del empleo en Colombia sigue siendo informal. Sí. Tremendo. No estamos además formando las competencias que el sector productivo reclama. Estamos formando jóvenes que salen y no tienen nada que ponerse a hacer porque no corresponde con la demanda de empleabilidad. En el gobierno
y usted lo verá en el documento que lanzamos, vamos a generar una política de empleo muy activa. No esperar que la economía crezca para que irrigue el empleo, con unas estrategias muy puntuales. El documento aborda los temas del empleo temporal. Y si queremos dar un gran paso, la temporalidad en el empleo es connatural a algunos sectores, el agrícola, el turismo, que tiene estacionalidades, Sí. pero no son los únicos sectores. Hoy, ¿qué está ocurriendo? Que una persona de bajo ingreso, que está en el CISBEN, que goza de protección social, es muy difícil que se emplee de manera temporal para no perder esos beneficios que luego difícilmente recupera. Hemos propuesto que se avance aún en la temporalidad, permitiendo que los colombianos que están en esa situación no pierdan ningún beneficio, hasta que el enganche no sea con contrato de trabajo indefinido, que puedan ingresar a empleos temporales sin que tengan que sustraerse de los beneficios de que ya disfrutan. Son Y tan temporales. solo en la medida en que vayan adquiriendo contratos estables, entren al régimen contributivo. Esa se la menciono como una de las medidas que mucho contribuiría. Digamos, unos trabajos por temporadas, pero las otras temporadas, ¿qué Cuando están- propuestas No, hay? crear un sistema de activo de empleo. Es que mire, hoy en las plataformas, hoy con una política muy activa de empleo, poniendo en contacto al sector productivo con el sector de gente que está buscando empleo, se logra. Le voy a citar un ejemplo. Cuando yo puse en marcha el programa de las 4G, de Sí. toda la infraestructura en Colombia, De las carreteras, sí. mucho antes de que iniciáramos el programa, firmamos un convenio con el SENA para capacitar 220.000 colombianos que quisieran acceder y trabajar en la construcción de las carreteras, y a fe que lo logramos, en topógrafos, en técnicos, en operarios. Se trata de engranar y potencializar el gasto del gobierno y los programas del sector productivo con los colombianos que están buscando empleo. Usted habla de ese enlace entre el sector productivo, el sector educativo, que en este caso podríamos ser nosotros como Uniminuto, pero también ese sector que está demandando esas plazas, ¿sí? Y ese sector que también quiere acceder al empleo. En ese sentido, ¿dónde queda el emprendimiento, la creación de empresa, las facilidades para crear empresa en este país que realmente son muy complicadas? Bueno, no me voy a chiviar, pero le quiero comentar que en 2 semanas ¿Tenemos noticia? No, voy pero a- no, Uniminuto Radio lo puede voy a hacer. presentar un documento ya relacionado con el sector de industria. Son 4 los documentos que me di a la tarea de preparar en estos temas. El primero, el que ustedes ya tienen, que habla de políticas macroeconómicas, Sí. de cuáles serán los sectores que creo yo pueden crecer de manera más dinámica, y aborda también muy en detalle los asuntos de la reforma tributaria. El segundo, el que tiene que ver sobre las pensiones, que fue presentado esta semana. El tercero versará sobre la política industrial y en particular la política de manufactura con vocación exportadora. Y habrá un cuarto documento en materia de comercio exterior. A propósito, doctor, de la reforma tributaria, para nadie es un secreto que el próximo gobierno, de entradita, tiene que hacer una reforma tributaria, ¿cierto? Y dentro de esa reforma tributaria se va a tocar lo de pensión. Lo escuché decir que no iba a aumentar la edad para las pensiones, cuando la OCDE está pidiendo que creo que se va a aumentar la edad y la cotización. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, yo tengo una visión distinta. Yo creo que en materia pensional hay que caminar en 3 aspectos. La sostenibilidad, que es algo que todo el mundo comparte, las cifras son tremendas. La deuda pensional, el pasivo pensional en Colombia ya llegó a 200 billones de pesos, lo que representa el 100% sobre el Producto Interno Bruto. Que esa responsabilidad recae en nosotros los jóvenes. Todos, Ujú. en todos los colombianos. Estamos destinando 41 billones de pesos anualmente, una cifra enorme, no millones, billones, recursos que bien podrían destinarse a la salud, a la educación, a la vivienda, a la infraestructura. Esto no beneficia, sino a 2.600.000
100.000 colombianos, menos del 5% de la población. Pero que son derechos adquiridos, doctor Vargas No, Lleras. yo no le discuto que no sean derechos adquiridos, pero eso no significa que los 41 billones de pesos no se estén limitando a beneficiar al 5% de la población. Y lo que quiero resaltar es que esta enorme inversión no le llega sino a 2 millones de colombianos. 17 millones están excluidos del sistema. A hoy. Entonces sería reducir la pensión al salario mínimo. A hoy. No diga eso, no me lo No. ha escuchado a mí. Sí. 17 millones de personas están excluidas del sistema. Segundo gran elemento. Todas las pensiones en Colombia son subsidiadas, entre un 40 y un 60%. Lo son las de salario mínimo, pero también lo son las de 25 salarios mínimos mensuales. Es un sistema muy inequitativo. A una persona de 25 salarios mínimos, los colombianos tenemos que aportarle 700 millones de pesos a cada uno en materia de subsidio a quienes gozan de estas pensiones, porque nunca ahorraron ni siquiera la mitad a lo largo de su vida laboral para poder disfrutar de una pensión de este monto. Entonces, este sistema colapsó. No es pensable ni aceptable que en Colombia tengamos como tope de pensión máxima pública 7 veces más que lo tienen en Japón, 11 veces más que en el Reino Unido. Este es uno de los países, si no el que tiene tope de pensión pública más alta del mundo, escúcheme bien. Son subsidios todos distorsionados, y yo creo que el sistema debería avanzar a que con pensiones incorpore a esos millones y millones de personas y tenga la responsabilidad de garantizarle a la gran masa de colombianos una pensión mínima. Y la gente que quiera pensionarse con 10, con 15, con 20 salarios mínimos, que vaya y a lo largo de su vida laboral haga el ahorro en los fondos privados. Pero es injusto poner a la población colombiana a que permanentemente subsidie a quienes quieren disfrutar de una pensión alta, pero que nunca cotizaron ni hicieron el ahorro para merecerla o para gozar de ella. ¿Y ahí la propuesta cuál es? ¿Bajar los topes, pero los topes altos? No, ¿Hacerla equitativa? que nadie que aspire a pensionarse con un monto de esa naturaleza lo haga pretendiendo adquirir el subsidio del Estado colombiano, que ahorre a lo largo de su vida laboral, pero no es posible que en esos regímenes de transición se hagan a una pensión, repito, el concepto básico para la que nunca ahorraron ni cotizaron. Son solo 2 millones de colombianos que gozan de este beneficio y 17 millones más están excluidos, y la tarea fundamental del Estado es avanzar a mayor cobertura y con mayor equidad. 3 principios guiarán esta reforma: cobertura, equidad y sostenibilidad. En ese sentido, doctor Vargas, uno de los montos de todo pensión, eso sin perjuicio de los derechos adquiridos, adquiridos, claro. Sí, que de es acuerdo. una norma muy de obligatorio Claro. cumplimiento, y en un escenario que no podrá ser inferior a 10 años. Y el tema también ahí es que la expectativa de vida en Colombia está mucho más alta cada vez. Así es. Pero también es injusto. Mire, yo tengo 55 años. Vengo cotizando desde los 18 y lo cito como ejemplo. Y ya Usted que consiguió trabajo temprano. a lo largo de mi vida laboral, y saben que trabajaba en una revista haciendo periodismo. A lo largo de mi vida laboral yo ya tengo casi el doble de las semanas, De las que semanas, son 800. Y cada vez que me acerco a la posibilidad de adquirir una pensión, ya me han modificado el régimen 2 veces. Eso es muy injusto también. De manera que yo terminaré cotizando 3 veces el número de semanas, y cada vez que me aproximo me cambian las reglas del juego. Yo no estoy en ningún régimen de transición, como no lo está en la inmensa mayoría Es de cierto, los colombianos. sí. Jaime. 8 de la mañana, 37 minutos. Doctor Vargas Lleras, preguntarle también por temas de coyuntura que están sucediendo en nuestro país en estos momentos. Uno de ellos, y que está en auge por estos días, son las zonas de frontera por la situación con Venezuela. En primera instancia,
¿cómo ve la situación interna del país vecino? ¿Cómo ve la gestión de Nicolás Maduro? ¿Cómo quiere que la vea? No la veo. Desastrosa, hombre. Mire, hace muchos años en Venezuela se impuso ese modelo populista y destruyeron al país, un país que era enormemente rico, acabaron con su aparato productivo. Difícilmente hoy un venezolano hace las 3 comidas. No quisiéramos que una cosa de esas ocurriera en Colombia, pero yo veo que allá la receta que aquí nos quieren imponer triunfó. ¿En qué sentido? Acabaron con la institucionalidad, destrozaron y demeritaron a los partidos políticos, desacreditaron a toda su dirigencia y vendieron un programa, sueños y sueños absolutamente irrealizables. Y una vez que accedieron al poder político, cosa que ya nos ocurrió en Bogotá, empezaron a comprar apoyo a punta de subsidios y a punta de recursos del Estado, apoyo diario, hasta que el sistema colapsó. ¿Y cómo veo el problema? Pues yo creo que el problema para Colombia es aún mayor de lo que hoy reconocemos. Yo estimo que la cifra de 500.000 venezolanos o venezolanos en el territorio nacional se quedó corta. No son menos de 850.000 ya las personas que nos han llegado. Y nos han llegado pues muy destacados profesionales, una gran masa de gente que demanda salud, educación, vivienda, servicios públicos, empleo. Pero también nos ha llegado gente muy malosa, muchos delincuentes. Mire usted la cifra que ayer señalaba el fiscal. Y uno lo ve, gente que ha venido a incrementar los indicadores en materia de inseguridad de manera grave. ¿Qué le podemos ofrecer a los venezolanos que vengan a Colombia? Pues yo creo que en algún momento nos va a tocar empezar a ejercer un mayor control. Ya usted empieza a encontrar irritación en muchas ciudades del país por la situación que se está presentando con ellos. No desconozco que no haya buena parte de los mismos tengan padre o parientes colombianos, son colombianos en la práctica. Toda la solidaridad para con ellos, pero hemos carecido de una política integral que permita aceptar esta realidad y reenfoque el tema. Veo hoy con satisfacción que el señor presidente y la canciller se desplazan a Cúcuta. Esperemos que planteen alguna fórmula que nos permita mitigar el problema. ¿El gobierno ha manejado esa parte bien o cree que debe haber...? No la ha manejado, no ha tenido ninguna política que oriente el manejo del tema, pero no es fácil además proponer soluciones concretas. Tenemos una frontera totalmente porosa con 57 pasos fronterizos muy difíciles de controlar. Sí. En ese sentido, esta crisis venezolana no solamente ha afectado a Colombia, sino realmente al continente. Brasil tiene problemas, Ecuador están llegando una cantidad impresionante, Argentina están llegando venezolanos allí. A nivel continental, ¿qué se podría proponer para que se pueda ayudar a esta situación? Pues se podría proponer que el continente mismo contribuya a que termine esa dictadura en Venezuela. Eso sí sería la solución, que haya la solidaridad continental para que el gobierno del señor Maduro no siga recibiendo apoyo internacional. Esa sí es la verdadera solución, que termine esa dictadura y que todos los países emprendan la reconstrucción de Venezuela. Pero lo que está pasando en Venezuela no es culpa de los partidos, ADECO y COPEI, que cayeron en la corrupción, que es exactamente lo mismo que ha pasado con Sí, por eso le digo que es la misma receta, ¿sí? Pero con la diferencia de que uno sabe dónde termina eso, dónde empieza, pero no dónde termina. Aquí no tenemos, yo creo, un Chávez, pero sí nos están vendiendo el mismo modelo sin exculpar que se han cometido muy graves equivocaciones. En ese sentido, la historia de los partidos en Colombia, pues tuvimos ese bipartidismo que más o menos daba un horizonte, pero ahora con una proliferación de partidos que bueno, hoy son, mañana no, hoy aparecen, mañana no.
la gente está muy desconcertada frente a los partidos. Es decir, hace el tiempo, yo que ya tengo mis años, pues uno era o liberal o conservador y más o menos las líneas eran más o menos definidas. Hoy en día no. Hoy en día saltan de un lado para otro, no hay una línea política realmente que pueda identificar Pues el ciudadano. esas fueron las condiciones que creó la Constitución del 90, y son las circunstancias se derivan de toda la legislación que se ha venido aprobando a lo largo de estos años, que es una legislación que favorece la proliferación de partidos y es una legislación enfocada a la protección de las minorías políticas. Sí, pero en ese sentido no hay un fortalecimiento ideológico de los nuevos partidos, no existe. Hoy en día usted le pregunta a un ciudadano común y corriente cuál es el pensamiento del partido tal, ni idea. Pues no yo existe. respondo por lo mío. Sí. Por la responsabilidad de su partido. Yo le respondo por mi programa, que sí está muy claro, muy ¿Por definido. su programa o por su partido, doctor? ¿Todavía es Cambio Radical? Todavía es Cambio. Cambio Radical es un partido que probablemente vaya a ser el que dé la mayor sorpresa electoral. Pero esas preguntas se las formulan al director de Cambio Radical. Yo respondo es por mejor Vargas Lleras. Ya, pero usted es el papá de Cambio Radical. Se equivoca. No, Yo sí. no fundé ese partido. Pero siempre usted... Le recuerdo a usted quiénes fundaron a Cambio Radical. El hoy doctor Rafael Pardo. Claro, pero usted Que era uno vino, de los fundó estandartes de... No le voy a recordar cómo es la historia para que no confunda a los oyentes. Cambio Radical lo fundaron el doctor Rafael Pardo, la doctora Claudia Blum, el doctor Alfonso Valdivieso, Luis Guillermo Giraldo, para promover la candidatura del entonces fiscal Alfonso Valdivieso. Sí. Luego se convirtió en un grupo de liberales que respaldaron al doctor Andrés Pastrana. Yo no hacía parte de esa organización. Y luego esa misma organización respaldó al doctor Álvaro Uribe. Yo llegué varios años después, cuando tomé la decisión de no acompañar al doctor Horacio Serpa, y fui y tuve una confrontación con el Partido Liberal. Me negaron el aval al no haber acompañado a Horacio Serpa, y para ese momento recibí la invitación de lo que entonces era Cambio Radical, pero fue varios años después de que se fundara. Sí le recuerdo que mi origen fue el galanismo, el nuevo liberalismo. Sí, claro. Yo me vinculé desde muy joven a esa organización. Sí, salió concejal, sí. Irrumpió Galán en las universidades en Sí. ese momento. Esa convocatoria era muy atractiva, la figura misma de Luis Carlos. Y inicié mi carrera al lado de Galán. Para la muerte de Galán, yo era ya el secretario nacional del nuevo liberalismo. Me tocó vivir ese dramático momento en Soacha, a pocos pasos de él. Y luego, pues Galán ya nos había vinculado al proceso de consulta con el Partido Liberal. Cuando muere Luis Carlos, asume la dirección de la colectividad César Gaviria y me designa como su secretario general. Ya que hablamos Esa es la historia. ya que Todo hablamos el de mundo Cambio cree que yo fui Radical, el fundador de Cambio Radical, y eso nunca fue así. Pero la candidatura del 2010 no se presentó este nombre de Cambio Radical. Sí, pero eso fue 15 años después, ya. o 20 años después de Ya, que ya, fuera ya. fundado Cambio Radical. después de, ya que hablamos de Cambio Radical, Ahora que y hablamos que, de y que tiene un tema ahí de la grueso campaña de corrupción también y comprobada, o sea, tenemos un Kiko Gómez, tenemos una Oneida Pinto. Kiko ¿Cómo Gómez. cómo toma usted distancia y cómo también muestra, pues, sí, no solo distancia, sino también como ese pudor que se requiere para el ejercicio político? Bueno, por eso tomé la decisión de inscribirme por firmas. Pero Déjeme terminar. Ok. Y lo hice porque a mi candidatura me ha llegado el respaldo de muchos dirigentes políticos. Y han llegado después, de ahorita numerosos se partidos dio Cambio Radical. y de sectores sociales. Es una convocatoria mucho más amplia Ujú. que no le exige a quien quiera brindarme su respaldo que se tenga que ir a matricular a Cambio Radical, como lo es lógico. Además, el ejercicio mismo de la recolección de firmas nos fue de gran utilidad para hacer presencia, para estimular a los dirigentes
a recorrer los diferentes departamentos. Aunque la registraduría invalidó muchas de todas las que Le se invalidó el 60% de las firmas a todos quienes las presentamos. No fui el caso. Sí, no, estoy diciendo a todos, Bueno. a todos los candidatos. Y para contestarle su pregunta, yo sí creo que la corrupción ha permeado a todos los partidos políticos, sin ninguna excepción. Claro, pero en este caso hablemos puntualmente de este Pues caso. hablemos de este caso. El señor Kiko Gómez hoy es el hijo, es candidato al Senado. Exactamente. Y lo es por opción ciudadana. Correcto. Fíjese cómo mutan, sí, es un poco lo que hablábamos ahorita con Carlos, con Cantor. ¿Mm? Sí, posiblemente sí. Candidato, pasando a otro tema, los diálogos con el ELN, que son diálogos bastante frágiles, se presentan diferentes hechos violentos en estos momentos en el país y por eso están como en conversaciones para retomarlos. ¿Cómo ve toda esta situación? ¿El ELN, cómo ve la actuación Pues de la veo ellos? muy mal. Ojalá que no sigan estimulando ese paro armado este fin de semana. Porque es muy grave que pretendan que las conversaciones se reinicien a punta de amedrentar al pueblo colombiano, de asesinar personas inermes, de seguir volando los oleoductos. No es la manera como van a doblegar a la nación para que esos diálogos se reinicien. De manera que hacen mal en preservar estas amenazas. Segundo, yo tengo la impresión de que estamos repitiendo lo mismo que ocurrió en el Caguán, que esos diálogos han sido un pretexto para fortalecerse militarmente en el territorio colombiano. ¿También con las FARC? Están ocupando territorios que anteriormente estaban en manos de las FARC. Y lo tercero que uno se pregunta, quisiéramos conocer cuál es la agenda de esa negociación, qué temas están abordando, porque yo tengo la impresión de que el piso con el cual se iniciaron esas negociaciones fue el acuerdo con las FARC. Muchos nos preguntamos a dónde van a llegar las mismas, qué pretensiones se están discutiendo. De manera que son tres elementos que yo creo que hacen difícil que se logre acuerdos a un inmediato. Si usted llega a ser presidente, ¿continuará con esa relación para poder tener diálogos? Dependiendo de lo que encuentre. Es que no conocemos qué es lo que se está dialogando, ni cuáles los asuntos que se están debatiendo, y por eso le señalaba a usted que es importante conocerlos. Segundo lugar, no continuaría si ese diálogo no es sincero, si simplemente se está utilizando para fortalecerse militarmente en el país. Eso frente y tercero, no lo haría a punta de amedrantamientos como los que Sí. vienen teniendo lugar. Eso frente al ELN, con las FARC, ya está acordado. ¿Qué pasaría en el caso eventual de que usted sea presidente de Colombia? Pues nada, yo comparto la desmovilización de las FARC y comparto también la entrega de las armas. Sí les exigiría. Los pendientes, la JEP, la sí reparación. les exigiría que cumplan con no reincidir en la comisión de delitos. Eso de todas maneras. Y enfrentaría con mucha determinación a las hoy mal llamadas disidencias. Ujú. Porque a lo largo de todo el territorio nacional las estamos viendo. ¿Y de qué manera? Yo estuve hace pocos días en el Cauca. Todos los corredores cocaleros y de mayor producción de droga siguen estando en manos de antiguos miembros de esa organización, hoy disidentes. Lo vi en Toribío, lo vi en López de Micay. Se pregunta uno, yo mismo, ¿será que las FARC dejaron una retaguardia narcomilitar? Junto a ese tema del narcotráfico, esto se volvió global. ¿En qué sentido? Los mexicanos están aquí metidos. Las mafias mexicanas. Las mafias mexicanas, si no tildemos a los mariachis. La mafia mexicana está aquí metida, es decir, el tema se está desbordando a nivel continental. ¿Qué hacer frente a esto? Pues enfrentarlos. Mire, en primer lugar tenemos que reconocer que todo el programa de sustitución voluntaria de cultivos ha sido un gran fracaso. Yo fui ministro de Justicia en el año 2012, entregué el récord, 42.000 hectáreas de coca. Habíamos pasado a ser el tercer país, después de Bolivia y Perú. Y estábamos teniendo muy buen resultado. ¿Usted volvería a las fumigaciones?
es parte del componente que hay que revisar. Hoy estamos en 180.000 hectáreas. ¿Cómo se explica eso? Entendiendo lo que pasó con las fumigaciones, mucha gente y muchas personas en términos ambientales y en términos de la salud de estas comunidades. Mire, a esto se llegó por varias razones. Después de las diferencias que tuvimos con el Ecuador, una franja muy amplia de la zona limítrofe no ha podido volver a ser intervenida. Se llegó porque en los parques nacionales ha crecido el consumo a 14.000 hectáreas, el cultivo. Se llegó porque en las zonas en las cuales hacía presencia las FARC durante todos los años de la negociación, se bajó la intervención del Estado. Se llegó precisamente porque la erradicación voluntaria no ha tenido mayor éxito. Las metas nunca se cumplieron. Yo vi hoy una información en el periódico que no es cierta. No han sobrepasado las 4.000 hectáreas erradicadas voluntariamente. O sea, no son las 50.000 de las que habla el ministro. No, Sí. No son. una pregunta de Final. final. Dos últimas. Pero nos agrada mucho tenerlo acá, Encuestas. doctor Vargas. Encuestas. Un hombre que estuvo 7 años en el gobierno pavimentando su campaña con todo a su favor. Mi campaña no. Te llevas- Construyendo la infraestructura de todos los colombianos y la vivienda de la gente más pobre y 2.500 acueductos que nos permitió llegar a coberturas en este país del 90%. Claro, pero queda Porque la las sensación de encuestas que no lo favorecen Depende en este de momento. cuáles encuestas. Las encuestas que hicieron los medios de la región Caribe me colocan de primero. Las que hicieron Vanguardia y los medios de la región de Santander también figuro de primero. La gran encuesta nacional va La en gran tercer encuesta lugar. nacional es una encuesta que tiene un bajo muestreo. ¿O usted cree que con 200 encuestados en todos los 8 departamentos de la región Caribe, menos de 20 por departamento, es una muestra? La verdadera encuesta vendrá el 11 de marzo, donde se redefinirá el mapa político de Colombia. Por supuesto. Si quiere hablamos el 12. Mil gracias a todos y buen día. Fórmula vicepresidencial. ¿Cuál? Todavía no da el nombre. ¿No? Es prematuro, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.